Hermanos, vamos a invitarles a abrir la palabra de Dios a Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Y en esta noche, siempre con el tema lecciones de fe, quiero dar la clave de la fe. Y la clave de la fe es conocer quién es Él. Esto es lo fundamental. ¿Quién es Él? ¿Qué crees tú de Jesucristo? ¿Qué dice la gente acerca de Jesucristo? Hoy vamos a ver un mensaje que no es para nosotros. Este es un mensaje acerca de Él. Pero cuando Él es glorificado, nosotros somos beneficiados. Cuando Él es visto y engrandecido como Él es, ¿quién recibe bendición? Nosotros. Pero cuando nosotros nos ponemos en primer lugar, mi bendición, yo quiero bendición, yo quiero bendición. A veces Dios, pues en su gracia y misericordia, nos ayuda, pero cuando persistimos y solo pensamos en nosotros y no queremos conocerlo a Él, decaemos, hermano, ¿verdad? Porque Él es nuestra bendición, su glorificación es nuestro gozo, así debería ser, ¿verdad? Así que una iglesia centrada en Él, no centrada en sí misma, centrada en Dios, no centrada en el hombre. Entonces veamos Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Nos dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, o sea, dichoso, feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Seguramente ustedes ya tienen el concepto exacto de Jesucristo, puesto que han estado en la iglesia a lo largo de años. Pero ¿quién dice la gente que es Él? Hablemos primero sobre esto, los conceptos acerca de Jesucristo. Las creencias inexactas acerca de Jesús. Bueno, quiero decirles que en general Jesús es muy respetado en el mundo, muy respetado, muy amado, muy admirado, pero también muy odiado. Jesús, la figura de Jesús para mí es la persona más famosa en toda la historia humana. ¿Cómo es posible? 3 años y medio que Él deslumbró. Aquí hay muchas cosas maravillosas, muy edificantes acerca de la personalidad de Jesús. ¿Cómo es que Él impactó al mundo tanto para ser amado, admirado, para que se escriba de Él? Es la persona de quien más se ha escrito, quien más asombra, pero al mismo tiempo muy atacado. ¿Qué era Él? ¿Cómo era Él? ¿Qué hacía Él? Bueno, comenzando desde su nacimiento milagroso. Su vida está llena de milagros grandísimos que nadie jamás en la historia ha hecho. Revisen por donde revisen la historia. Nadie ha hecho los milagros que hizo Jesucristo. La impecabilidad de su carácter, integridad, su pureza. Se escriben historias de los seres humanos con sus cualidades y sus grandes errores y defectos. La persona de Jesús brilla, su integridad, sus enseñanzas fabulosas, maravillosas, que han transformado la vida de mucha gente.
solo de leerlas, solo de oírlas. Nadie jamás ha dicho las cosas que él ha dicho, desde el ángulo que lo veamos. Ese sería otro tema. Nadie ha hablado como este hombre, dijeron. Su muerte, paradójica, ¿verdad? ¿Cómo fue a morir? Como un criminal, como un delincuente, a pesar de su integridad. O sea, sufrió toda la injusticia de aquel momento, de aquellos hombres. Pero también otro hecho asombroso: resucitado. La única tumba vacía en la historia. Su tumba vacía. No está su cadáver. Todos los hombres están en sus tumbas, sus restos mortales, polvitos, huesitos, ahí están. Jesús de Nazaret no. Resucitó, y él lo dijo, que iba a resucitar. Pero, ¿qué dicen los hombres de él? En aquel tiempo que él les hizo esa pregunta a los apóstoles, le dijeron: unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías. Y así comienzan a hablar de profetas del Antiguo Testamento, como que él se había levantado, había resucitado, habían venido. Y no era así. Pero esto es lo que la gente creía. Pero Jesús lo que quería saber es qué creían ellos de él. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ciertamente, ellos habían acertado. Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, no porque adivinaran, sino que ellos lo habían escuchado, lo habían entendido. Pero más que eso, les había sido revelado por Dios el Padre. Ahora, veamos un segundo punto, y es: ¿cuál es la creencia exacta acerca de Jesús? Vamos a hablar de dos cosas. Primero, Jesús es el Mesías, porque le dice: tú eres el Cristo. El Cristo viene de la palabra Christos en griego. Cristo viene de crisma, que quiere decir unción. Es el ungido. El latín Mesías y el hebreo Mashiach quiere decir el ungido. Pero ¿qué significa esto de ser el ungido? Se ungía con aceite en el Antiguo Testamento al rey que Dios elegía. Ahora, fueron ungidos algunos reyes ahí en los reyes de Judá, reyes de Israel entre ellos, pero el Mesías es el rey que Dios eligió, el que Dios ha elegido. Es el Mesías. El concepto de el Mesías no viene del budismo, no viene del hinduismo, no viene del islam, viene de la fe judeo-cristiana, viene de la Biblia. De ahí viene el término, el Mesías. Entonces, este es el hombre que va a venir a dar paz al mundo entero. El que se espera, que trae la respuesta, la verdad y la justicia y la paz al mundo. Es el Mesías. Esto está en el subconsciente colectivo de los hombres en cualquier nación, cultura. Esperan un hombre. Ahora, han aparecido muchos supuestos Mesías. Como han vivido, han formado religiones, han muerto y ahí quedó. Y Jesús también habla de un futuro. No solo vinieron, sino que de un futuro. Se levantarán, dijo, falsos mesías en un futuro. Y también dijo: y los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. O sea, falsos mesías habían venido, como falsos mesías vendrán, porque solo hay uno, Rey de reyes y señores de señores. No es un Cristo, es el Cristo,
el Mesías. Otra cosa también, otra creencia exacta, es Jesús como el Hijo de Dios, como Mesías y como Hijo de Dios. Miren bien la declaración esta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, si alguien cree que Jesús es el Mesías tiene que creer que es el Hijo de Dios, porque no está separado una cosa de otra. Si es el Mesías, es el Hijo de Dios. Ahora, lo digo por esto, nosotros los cristianos lo entendemos, pero hay otros que no. Hay otros que dicen que es el Mesías, pero no es el Hijo de Dios. Los musulmanes dicen es el Mesías, pero no el Hijo de Dios. Ahora, ¿pero qué declara la Biblia? Tú eres el Mesías, o sea, el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, está unido. Es como, por ejemplo, dijera: ¿tú quién eres? Bueno, yo soy Edwin Castellanos, el hijo de Gilberto Castellanos. Ah, pues eres dos personas diferentes. No, soy el mismo. Si dices Edwin Castellanos, quiere decir que eres el hijo de Gilberto Castellanos. Si dices que es el Mesías, estás diciendo que es el Hijo de Dios. Entonces no puede existir una cosa sin la otra. El Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, si vamos más profundamente a la Biblia, el Hijo de Dios en realidad es la segunda persona del Dios triuno. El Dios que es uno, porque hay un solo Dios, pero que se manifiesta por tres personas que son consustanciales, coeternas, coiguales. A algunos les parece extraño, pero así es como Dios se revela en la Biblia. No lo podemos negar. Así es como se revela. Al Padre se le llama Dios, al Hijo se le llama Dios, y al Espíritu de Dios o Espíritu Santo se le llama Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ejemplo de esto, Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están los tres. No es el único texto que habla de los tres. Se hablan de los tres en diferentes textos y de otras maneras, desde otros ángulos, pero aquí están juntitos. Pero ustedes ven que no dice bautizándolos en los nombres. Un nombre es el del Padre, otro nombre es el del Hijo y otro nombre es el del Espíritu Santo. ¿Qué dice? En el nombre. Los tres son el mismo nombre. O sea, es uno. Pero se manifiesta de tres maneras, como tres personas. Tres personas que son diferentes, pero son el mismo. La Biblia dice, Dios es luz. Dios es luz. Oigan bien, Dios es luz. Usted ve la luz. ¿De qué color es la luz? Bueno, a nosotros nos parece blanca. Mire usted, blanca, pura, tanto la del sol como esta. Es la luz que puede ver nuestra retina humana. Pero sabe que esta luz está compuesta de tres luces. No, son tres luces de tres colores diferentes. ¿Qué colores son? ¿Ah? Verde, azul y amarillo. De ahí todos los colores que usted puede ver se derivan de esos tres. ¿Cómo? Que los se combinan en diferentes cantidades, digamos, y salen todos los demás colores. Pero cuando los tres están unidos en igual proporción,
se hacen blancos, se hace la luz blanca. En otras palabras, la luz es blanca, es una. No son tres luces, pero la forman tres, que son una. Entonces toda la creación refleja al Dios que la creó. Ahora, entonces el Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, quiere decir que cuando llamas a Jesús el Hijo de Dios, automáticamente le estás diciendo Dios. Igual, el Islam no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, porque dicen, Dios no puede tener hijos. Porque ¿cómo es posible que Dios haya tenido relaciones sexuales con María? Así lo pinta. No se trata de eso. La Biblia dice que no sucedió eso, pero Dios es poderoso para haber puesto en María las condiciones para que estuviera embarazada del Hijo de Dios. Misterioso, pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces, los judíos bien entendieron. Cuando Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, estaba diciendo que era Dios. Porque también para los judíos era una blasfemia decir que Dios tuviera un hijo. Era blasfemia. Cuando estaban juzgando a Jesús y querían encontrar una causa para matarlo, le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Y viene el sacerdote acusador y dice, ya ven, ¿qué más pruebas tenemos? Ha blasfemado diciendo que es el Hijo de Dios. O sea, a Jesús lo mataron, no porque era un reformador político, alguien que hablaba contra los ricos o cualquier otra cosa que dicen. A Jesús lo mataron porque Él dijo que era Dios. Y ellos lo entendieron bien. Decir el Hijo de Dios es decir, es Dios. Como les he dicho, ¿qué es el hijo de un ser humano? ¿Qué es? No es un murciélago, hermanos. No va a ser un pescado. Es un ser humano. Tiene la misma esencia que su padre. ¿Qué es el Hijo de Dios? Es Dios. Ahora, pero nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Sí. Pero miren, la Biblia aclara bien. Somos adoptados. Adoptados. Los que reciben a Jesús, porque los que no reciben a Jesús, la Biblia muestra que no son hijos de Dios, son creación de Dios, son criaturas de Dios, pero solo los que han recibido a Jesús, dice, Dios les dio el derecho, la potestad, los adoptó de ser hijos de Dios. Pero de Jesús dice que Él es el Hijo unigénito del Padre. Unigénito quiere decir que es de la misma esencia, de los mismos genes, el único de los mismos genes de Dios. Es el unigénito. Ahora, vamos a otros textos donde habla de cómo los judíos entendieron bien que Jesús, al decir que era Hijo de Dios, está diciendo que es Dios. Lo único que ellos lo rechazaron, pero entendieron que Él estaba diciendo que Dios. Ahora vamos por ejemplo a Juan capítulo 10, versículo 30. Juan 10, 30. Bueno, quizás vamos a ir al del capítulo 8, 56 y 59 de Juan. Nos dice así: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Les está diciendo a los judíos, yo no yo, sino que él, Abraham me conoció, Abraham me vio. Qué extraño, si Abraham había vivido muchos siglos antes,
¿Cómo era posible? Génesis 18 dice que Jehová se le apareció y comió con él. Jehová. No dice que Jesús estuviera allí. Pero entonces Jesús era Jehová. Ese Jehová que se le apareció, y él dice: vuestro padre Abraham me vio y se gozó. Y de veras, en el relato de Génesis 18 se ve contento a Abraham, que le invita a pasar adelante, sentarse, y les prepara a él y a los otros dos ángeles un cabrito para que comieran, y platicó con él. Se sintió feliz de tenerlo ahí, materializado, Jehová, el Dios eterno, como un hombre. Entonces dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Imagínense ustedes esto, los judíos que adoran a Jehová, al Dios eterno, y ahí lo tienen enfrente de sus ojos y lo están cuestionando. O sea, qué ceguera la que tienen. Religiosos, pero muy trabajados por el diablo en el engaño. No reconocen al Dios que adoran. Entonces dice: ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. O sea, para ellos les resultó una blasfemia, porque Dios no puede tener un hijo, según ellos. Porque decir hijo es decir que Él es de la misma naturaleza. Tomaron piedras, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces, aunque el Nuevo Testamento es traducido del griego, en realidad el significado de esa frase que Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y llama la atención porque no dice: antes que Abraham fuese, yo existo, sino que yo soy. ¿Por qué lo dice en presente? O antes que Abraham fuese, yo ya estaba. No, yo soy. Lo dice en presente. ¿Por qué? No parece engranar con el hilo del tiempo que trae la charla. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Saben lo que está diciendo Jesús aquí? ¿Saben lo que significa Jehová, Jehová? El nombre sagrado de Dios significa yo soy en presente. Pero ese yo soy en presente implica que el yo soy es el que fue, el que es y el que será. Siempre es un presente para Él, o sea, el eterno. Ahora, vamos a capítulo 10, versículo 30 al 33. De Juan, siempre. Juan 10, 30 al 33. Y dice: yo y el Padre uno somos. No dice dos, uno somos. O sea, es el mismo Dios. Sí, porque él había recibido una petición de parte de Felipe. Bueno, en otro pasaje más, en Juan 14, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes, y no me has conocido. Entonces aquí le dice: el Padre y yo somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: no está escrito. Bueno, y sigue otra. Tú blasfemas
porque siendo hombre te haces Dios. Ahí está el punto, clave. Ellos creían que Él solo era un hombre. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un profeta? ¿Un gran maestro? Tampoco. ¿Un gran hombre? Tampoco. O sea, entendemos que Él fue hombre, 100%. Y Dios, 100%. Pero si nos quedamos solo con el concepto que Él es hombre, estamos equivocados. Es una media verdad. Nosotros necesitamos la verdad tal como es, la verdad completa. El peor engaño es el que lleva verdades mezcladas. ¿Sí? El engaño engaña por medio de la verdad, de medias, o sea, medias verdades. No todo es la verdad, es una parte. Ahí cae el hombre en la trampa. Al escuchar una verdad a medias. La verdad completa, Jesús es el Hijo del Hombre, sí. ¿Y por qué decía que Él era el Hijo del Hombre? Porque Él está dando a entender su humanidad. Pero también declaraba que Él es el Hijo de Dios. O sea, ahí está su divinidad. Hombre 100%, Dios 100%. Ahora, estos son los textos que les acabo de mostrar, pues se los leí, pero ahí están. Veamos un tercer punto en esto. Este conocimiento de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es la segunda persona de la Trinidad, viene de Dios, por revelación de Dios, y no viene de una teología, de una corriente religiosa. Miren cómo le dice a Pedro. Cuando Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice, feliz eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre. Quiere decir, ningún hombre te metió la idea. Ninguno te dio terapia en cuanto a esto. La gente sigue doctrinas, enseñanzas diversas, cada quien en su mundo, en su onda. Pero esto no te lo ha revelado, hombre, no te dieron una terapia. Esto te lo ha revelado mi Padre. Entonces, hermano, si usted cree y confiesa que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que Él es Dios, como Hijo, el Hijo de Dios, feliz, porque esto se lo ha revelado el mismo Padre. Esto muestra que usted está en la verdad, que usted es salvo, que usted es amado, que Dios le haya revelado estas cosas. En Mateo capítulo 10, Jesús dijo, Padre, te alabo, porque estas cosas no se las revelaste a los sabios y entendidos, o sea, a los que creen que son sabios y entendidos, sino a los niños, porque así te agradó, oh Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Los dos revelan. Esto te lo reveló el Padre, pero en el otro versículo dice que es el Hijo el que revela al Padre. O sea, son el mismo. A algunos les resulta un poco complicado esto, a la carne y a la sangre, al ser humano en sí, sin la revelación del Padre y sin la revelación del Hijo. Dios decide, Jesús el Hijo quiere, decide y dice, la revela a quien Él quiere. Te ha querido revelarte al Padre a ti, y el Padre te ha querido revelar al Hijo a ti. Mire, hermano, vi un video donde alguien decía, le doy $1,000, y hacía un tono también burlesco, le doy $1,000 a aquel que me muestre un versículo en la Biblia donde Jesús dice,
yo soy Dios, adórenme. O sea, ofrecía $1,000 por a alguien que le mostraba un versículo que decía, donde decía Jesús él mismo, no versículos de los apóstoles o de los profetas que hablen de que él es Dios, sino que él mismo dijera, soy Dios, adórenme. O sea, la persona lo quería así, en esas palabras. Ahora, pero esto se le puede decir también, yo le puedo decir, demuéstreme, le doy $1,000 a aquel que me demuestre un versículo donde Jesús diga que él no es Dios y que no lo adoren. ¿Lo encuentra? Entonces, ¿por qué no entonces mejor entender cómo es que Jesús dice que él es Dios? ¿Por qué no entender y ver en la Biblia la manera en que Dios ha decidido decirnos que Jesús es Dios? Que hay muchas formas en que lo dice. Pero esta persona quería, o estas personas querían encontrar la frase así exactamente. Veamos cómo él lo dice. Ahora, primero quiero decir lo siguiente: Jesús no fundamenta el declararse a sí mismo Dios como lo podría hacer un charlatán, porque eso cualquiera lo puede hacer. Decir, yo soy Dios. No han habido muchos charlatanes que así dicen que Él es Cristo y que Él es Dios. Eso es fácil. Jesús fundamenta su declaración de sí mismo como Dios de una manera más amplia, más poderosa y más sólida que decir, yo soy Dios, adórenme. Y ya se lo voy a mostrar. Miren lo que dice Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 32, para que vean cómo Jesús no fundamenta su testimonio de sí mismo en sus propias palabras, sino que Él dice que quien va a dar testimonio de Él es el Padre. Dice en Juan capítulo 5, versículo 32, versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Cómo es esto? Si Jesús, pues si tú eres la verdad y la vida, ¿y cómo nos dice que si tú hablas de ti mismo, tu testimonio no es verdadero? Nos está dando a entender que si solo Él dijera que es Dios, no valdría. Esto lo tiene que decir el Padre acerca de Él, porque un charlatán habla de sí mismo, pero es que Dios sea el que dice que Él es quien es. Si yo hablo de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Dios el Padre. Vamos a capítulo 8, versículo 54 de Juan siempre. Dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Así lo hacen los charlatanes. Hablan de sí mismos. Dice, mi Padre es el que me glorifica. Qué fundamento sólido y eterno. Esto lo diferencia de cualquier humano, de cualquiera de todos aquellos que Él anunció, diciendo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. O sea, ellos mismos van a decir que vienen en mi nombre, pero yo no estoy dando testimonio de ellos, yo no los estoy respaldando. Ellos son los que dicen que son el Cristo. Un testimonio así no valdría si no es el Padre quien da testimonio. ¿Cómo lo ha dado? De muchas maneras. Por ejemplo, cantidad de profecías en el Antiguo Testamento. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién da testimonio de este hijo? ¿De quién es él? Dios Padre. En las profecías, las escrituras, el Antiguo Testamento, todo el respaldo para Jesús. Por eso él dice, yo no debo dar testimonio de mí mismo, como cualquiera lo haría. Tiene que ser mi Padre. Por eso aquellos que dicen, demuéstreme, le doy $1000 que me demuestre donde Jesús dice que yo soy Dios y adórenme. No, Jesús tiene algo mejor que eso, que su Padre dé testimonio de él. Otra cosa, en Ezequiel hay, una de tantas, pues, en Ezequiel hay una de las profecías donde Jehová dice así: yo mismo iré a buscar mis ovejas. En el contexto está hablando que Jehová es el pastor. Y dice, yo mismo, por si alguien tiene dudas, porque alguien podría decir, no, esto está queriendo decir que Jehová va a mandar a un enviado, va a mandar a otra persona, a un profeta. No, dice y lo recalca, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Como que oyeron en el Antiguo Testamento lo que se dijo, que Jehová iba a venir a buscar sus ovejas. Yo soy el pastor. Jehová es mi pastor. Sí. Jehová es Jesús. Es uno de los ejemplos, no porque hay muchos. ¿Quién está dando testimonio de él? Las Escrituras. O sea, el Padre. Jesús les dijo, cuando les quiso comprobar la resurrección, les enseñó, dice, comenzando con Moisés, la ley, los profetas y los salmos, mostrándoles que daban testimonio de él. La ley, ¿a dónde habla la ley de Jesús? Que uno revisa la ley, un montón de reglas, y dice él que allí está dando testimonio la ley acerca de él, porque la ley exige el sacrificio de corderos, exige el sacrificio sustitutorio para el perdón de pecados. La ley anunciaba al Cordero de Dios cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios. Y otro ejemplo de que Jesús no está hablando de sí mismo, porque el profeta Juan el Bautista es el que lo anunció y dijo, yo lo reconocí, Dios me había dicho que aquel sobre quien descendiera el Espíritu Santo en forma de paloma, Él es. O sea, Jehová, Dios Padre, dando testimonio acerca de Él. Todo el respaldo que tiene, hermano. O sea, si alguien por aquí saliera diciendo, yo soy el Mesías, Él es el que dice que Él es, pero ¿dónde está el respaldo de Dios diciendo que Él es el Mesías? No tiene nada. Él es el que dice eso, hermano. Otra cosa, los milagros. Jesús les dijo, si no creéis en mí, creed por las mismas obras, les dijo. Las obras que yo hago son las obras que me ha dado el Padre. Miren, hermanos, busquen en la historia por todos los rincones. Nadie vivió una vida milagrosa e hizo los milagros, e hizo milagros como los que ha hecho Jesús. Innegables, porque ustedes saben que estaba bajo acusación, bajo el ojo de sus críticos y enemigos acérrimos que lo observaban cada paso, tratando de refutarlo y negar lo que él decía hacer. Y no pudieron. Y aún nos cuenta la historia en los evangelios, que dice que los enemigos tenían que dar razón de quién era el Cristo, de quién era Jesús, porque la gente les preguntaba a los líderes religiosos, bueno, ¿y ustedes no se pronuncian acerca de Jesús de Nazaret? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y qué dicen de los milagros que él hace? Nunca pudieron decir, son falsos, porque esos milagros los hacía en público, a la vista de todos, hermano.
Lo más que pudieron decir es, no, es que el poder con el que actúa es del diablo, está endemoniado y es el poder del diablo. Eso es todo lo que dijeron. No pudieron negar. ¿Cómo se puede negar, hermano? Un ciego de nacimiento viene, lo sana, y en un momento el hombre jamás ha visto en su vida y ahora está viendo. Muertos resucitados. Por ejemplo, el caso de Lázaro. 4 días muerto, hebía. Va él a la tumba y van el montón de judíos detrás de él, o sea, viendo todo aquello. Lázaro ven fuera, quitan la piedra y Lázaro está de pie, sale caminando, resucitado. ¿Quién ha hecho eso? Un paralítico, 37 años de estar en un lecho en el suelo. Llega Jesús, levántate, y el hombre se levanta. Leprosos, la lepra, una enfermedad incurable en aquella época, y lo sanaba. Hermanos, lean la historia de quien quieran. Por eso Jesús dijo, si no creen en mí, crean por las mismas obras que mi Padre me ha hecho. A Mahoma se le atribuyen 2 milagros, pero de este tipo. Uno de ellos dice él, que una vez voló en un caballo. Pero dice él, nadie lo vio volar. Nadie fue testigo. Él dice eso. ¿No sería que estaba dormido, soñando? Entonces no, son milagros que no se pueden comprobar. Él dice. Es lo mismo que hemos estado estudiando. Vendrán muchos diciendo ellos, sin respaldo del Padre, de Dios, yo soy el Cristo. No hay que creer a alguien que dice que Él es, si no tiene el respaldo del Padre. Declaraciones de los apóstoles que Él es Dios. Declaraciones del Espíritu Santo. Las declaraciones del Padre cuando Él se bautizó. Dijo, este es mi Hijo amado. Una voz del cielo en quien tengo ante toda la gente. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús no tenía por qué luchar, estaba suficientemente respaldado. Entonces Pedro con razón dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él y los demás apóstoles y seguidores de Jesús dieron sus vidas predicando esto. Uno da su vida por algo que es verdad. Si fuera una mentira, en el momento en que uno se ve entre la vida y la muerte, niega aquello, porque no era cierto. No, me equivoqué. Cuando recibe la presión de un gobierno y de amenazas, no era mentira, sí tiene razón. No, es verdad, lo hemos visto, lo hemos palpado, lo vimos resucitado. Vamos a morir, pero es verdad lo que les estamos declarando, es cierto. Y tú has creído en Él, feliz hermano, dichoso tú. Y podríamos seguir hablando más, pero solo termino con aquello que dijo Juan el Bautista acerca de Él. Viene después de mí uno que es antes que yo, de quien yo no soy digno de desatarle encorvado la correa de su calzado. A mí me impacta. ¿Cómo es posible? ¿Qué tan digno es Él? Que ni Juan el Bautista, que dice la Biblia que entre los hombres nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista, pero Él ni siquiera, y eso lo hace un sirviente, un siervo, desatarle la correa de su calzado, pero ni digno de eso soy, ni encorvado. ¿Qué majestad tendrá Él, hermano? ¡Qué grandeza! Su eternidad, su reino, el creador de todas las cosas.
Felices ustedes que han creído en Él. Y aquellos que no lo han hecho, crean en Él. Vengan a Jesús. Arrepiéntanse de sus pecados y entréguense a Él de todo corazón. No vacilen en la fe. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.